Necesitamos confiar en Dios y no depositar nuestra confianza y amor en el dinero. Podemos cuidar nuestras posesiones, ser prudentes y hacerlo sin ansiedad, dedicando nuestra vida a proclamar el poder de Dios. Cuando envejecemos y nos volvemos frágiles, aún podemos dar fruto para el Señor con su ayuda porque Él promete cuidarnos. Entonces tenemos paz cuando nuestro aliento de vida vuelva al Creador, quien hizo todo lo existente. Nuestra vida y riquezas no duran para siempre. Nuestras posesiones pasarán a otros y no podemos llevarnos nada más allá de esta vida. Nada trajimos, nada vamos a llevar. Así, siempre que sea posible, el bueno deja herencia a los hijos de los hijos. Sin embargo, debe hacerlo de tal manera que se eviten disputas entre ellos. Y al redactar un testamento, no debemos pensar solo en nuestros intereses terrenales y dejar de ser generosos con Dios. Este error fue la ruina del rico insensato de la parábola de Jesús. Pero cuando reconocemos todo lo que Dios es para nosotros y vivimos para su gloria, ponemos nuestra mente en lo que no vemos, que es lo eterno. Esperamos la ciudad cuyos fundamentos y cuyos arquitectos es Dios mismo, un constructor que es Dios, en lugar de invertir todo nuestro tiempo y atención en acumular riquezas temporales. Y al invertir en la obra de Dios, dejamos un legado de fe. Entonces un día, cuando descansemos de nuestros trabajos, nuestras buenas obras nos seguirán porque Dios será glorificado en ellas, aún en nuestra ausencia. En un momento más, regresaré. Este es nuestro versículo central, Apocalipsis 14:13. Yo oí una voz del cielo que dijo, escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. A medida que nos acercamos al final de nuestros años productivos, nuestro enfoque financiero se centra en proteger nuestro capital en preparación para el final de la vida. La transición del trabajo a la jubilación puede ser una experiencia muy traumática para algunos. En cuanto a nuestras finanzas, ¿cuál es la mejor manera de proceder? A medida que la gente envejece, casi naturalmente comienza a preocuparse por el futuro. Los temores más comunes son morir demasiado pronto antes de que la familia esté bien atendida, vivir demasiado, o sea, sobrevivir a sus recursos o ahorros, sufrir una enfermedad catastrófica, todos mis recursos podrían desaparecer de una vez, y tener discapacidad mental o física, ¿quién me cuidará? ¿Sabes qué? Al comentar sobre esto, Ellen White nos dice en el libro Testimonios para la Iglesia, volumen 1, todos estos temores tienen su origen en Satanás. Si ellas asumiesen la actitud que Dios quiere que asuman, sus postreros días podrían ser los mejores y más felices. Deben de poner la ansiedad y las cargas, ocupar su tiempo tan felizmente como puedan y prepararse así para el cielo. Bueno, hoy repasaremos el consejo de Dios con respecto a nuestros últimos años. ¿Qué cosas debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? ¿Y qué principios debemos seguir? Comencemos con esta parábola que está en San Lucas capítulo 12, versículos 16 en adelante. Lucas 12, 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué mensaje relevante encontramos aquí nosotros? ¿Qué fuerte reprensión le dio el Señor al hombre insensato y cómo debía interpelarnos esto con respecto a nuestra actitud hacia lo que poseemos? Aunque el mensaje es más amplio que esto, se podría afirmar que esta fue una historia que Jesús contó sobre lo que no se debe hacer en la jubilación. En consecuencia, si una persona deja de trabajar y comienza a gastar su patrimonio acumulado,
debe prestar atención y tomarse en serio esta historia. El problema no es trabajar arduamente ni obtener riqueza, especialmente a medida que nos volvemos más viejos y quizás más ricos. El problema radica en la actitud que asumimos. Sus palabras reposa, come, bebe, alégrate, o sea, pásala bien, expresan aquí un verdadero problema. Mira lo que dice este comentario inspirado. Los ideales de este hombre no eran más elevados que los de las bestias que perecen. Vivía como si no hubiese Dios, ni cielo, ni vida futura, como si todo lo que poseía fuese de su propiedad y no debiese nada a Dios ni al hombre. Y durante esta etapa, si durante esta etapa de la vida pensamos solo en nosotros mismos e ignoramos las necesidades de los demás y la causa de Dios, estamos siguiendo el ejemplo del rico insensato. No había ninguna indicación en la parábola de Jesús de que el hombre rico fuera perezoso ni deshonesto, no. El problema estaba en cómo gastaba lo que Dios le había confiado. Debido a que no sabemos el día de nuestra muerte, siempre debemos estar preparados viviendo para llevar a cabo la voluntad de Dios en lugar de seguir una vida egoísta. La idea general que se da en la Biblia es que una persona trabaja y continúa siendo productiva mientras pueda. Por cierto, es interesante notar que, según muchos creen, los autores de los grandes libros proféticos de Daniel y Apocalipsis tenían más de 80 años cuando concluyeron su labor. Esta es una época en la que la edad promedio de fallecimiento era de unos 50 años y ellos tenían como 80. Y Elena White publicó algunos de sus libros más conocidos, llamados como El deseado de todas las gentes, después de los 70 años. Por ende, la edad, mientras estemos sanos, no debería implicar que dejemos de ser productivos ni de hacer el bien, en la medida de lo posible. Jesús aconsejó a los que esperaban su segunda venida que no solo velaran, sino también siguieran trabajando. Yo admiro esos colegas que siguen, se han jubilado, pero siguen décadas después sirviendo y sirviendo. Verdaderos ministros, no empleados. Más allá de la edad y la cantidad de dinero que tengamos, ¿cómo podemos evitar caer en la trampa de este hombre aquí? Pregúntate, ¿para qué estoy viviendo? Alguien le preguntó una vez al famoso evangelista Billy Graham qué era lo que más le sorprendía de la vida ahora que era viejo. Bueno, en realidad no era viejo, tenía 60 años en ese momento. La respuesta de Graham, su brevedad. No hay duda, la vida pasa rápido. Oh, cuando miramos hacia atrás, qué rápido. La vida no solo pasa rápido, sino además no te llevas nada cuando mueres. Al menos en cuanto a bienes materiales que hayas acumulado, nada. El carácter, bueno, esa es otra historia. Porque cuando muera no llevará nada, ni su gloria descenderá con él, dice Salmo 49. Lo que significa que lo que deja para que otro lo reciba. Lo deja y otro lo recibe. ¿Quién lo obtendrá? Claro está, depende de los planes que se hayan hecho con antelación o su testamento. Y aunque por supuesto no todo el mundo tiene una propiedad per se, la mayoría, especialmente porque ha trabajado a lo largo de los años, ha acumulado algo de capital. Y en definitiva, lo que sucederá con esta riqueza después de que muera es realmente una pregunta importante que la gente debería hacerse. Y para quienes tengan posesiones al final de la vida, sin importar cuán grandes o pequeñas puedan ser nuestros bienes, la planificación patrimonial puede ser nuestro último acto de mayordomía, de administrar cuidadosamente aquello con lo que Dios nos ha bendecido. Si no tienes un plan patrimonial que hayas establecido en un testamento o un fideicomiso, las leyes del gobierno estatal o civil pueden entrar en juego. Todo eso depende, por supuesto, de dónde vivas. Si mueres sin testamento, la mayoría de las jurisdicciones civiles simplemente traspasan tus bienes a familiares, ya sea que los necesiten o no, ya sea que hagan un buen uso del dinero o no, ya sea que hayas optado por darles una parte a esas personas o no. Y la iglesia no recibe nada. Si eso es lo que quieres, bien. Si no, necesitas hacer planes de antemano. Y para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que debido a que Dios es el dueño de todo, Salmo 24:1, sería lógico concluir desde una perspectiva bíblica que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha confiado, debemos devolverle a Él, el dueño legítimo, lo que nos queda una vez satisfechas las necesidades de nuestros seres queridos. La muerte, como sabemos, puede llegar en cualquier momento, en forma inesperada, tal vez incluso hoy. ¿Qué pasaría con tus seres queridos si murieras hoy?
¿Qué sucedería con tu patrimonio? ¿Se distribuiría como a ti te gustaría? Bueno, en la época del Antiguo Testamento, muchos de los hijos de Israel eran agricultores y pastores. Por ende, algunas de las bendiciones prometidas por Dios se expresaban en lenguaje agrícola. Por ejemplo, en Proverbios 3, Dios dice que si somos financieramente fieles a Él, serán llenos nuestros graneros con abundancia. Y es probable que muchos cristianos no tengan un granero hoy. Entonces entendemos que Dios bendecirá nuestro trabajo o negocio y estamos dispuestos a seguirlo y obedecerlo. Aquí está Proverbios 27. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes. Los corderos son para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y la abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa y para el sustento de tus criadas. Ahora, no sé cómo interpretarías esto. Considera atentamente el estado de tus ovejas, dice. Para los cristianos que viven en la actualidad, ¿cómo sería esto? Si bien la Biblia advierte acerca de los ricos que atropellan a los pobres o que son codiciosos con sus riquezas, las Escrituras nunca condenan la riqueza ni los esfuerzos personales por adquirir riquezas. No. Siempre que, por supuesto, no se produzcan deshonestamente u oprimiendo a los demás. De hecho, los textos de hoy en Proverbios indican que debemos ser diligentes en nuestros asuntos financieros para que tengamos suficiente para nosotros y nuestra familia. La abundancia de leche de las cabras te darán para tu sustento, el sustento de tu casa y de tus criadas. ¿Cómo reformularíamos este versículo en la actualidad? Tal vez diríamos o sugeriríamos, revisa tus registros financieros y determina tu situación. O haz un balance y conoce tu coeficiente de endeudamiento. Ocasionalmente, durante tus años productivos, sería apropiado que revises el testamento u otros documentos y sus activos actuales, y que los actualices según sea necesario. Los documentos como testamentos y fideicomisos se implementan al principio del proceso de planificación patrimonial para que sirvan de protección contra una muerte prematura o contra la imposibilidad de decidir por razones de salud a dónde deben estar destinados esos bienes. Y hermanos, si la Iglesia Adventista ha tomado muy en serio esto, porque somos responsables ante Dios y tiene un servicio gratuito para que las personas se orienten en cuanto a esto, es maravilloso, es parte de nuestra mayordomía. La idea es planificar con anticipación lo que sucederá con tus posesiones una vez que ya no sean tuyas. En resumen, la buena mayordomía de aquello con lo que Dios nos ha bendecido no se trata solo de lo que tenemos mientras estamos en vida, sino también de lo que sucede después que nos hayamos ido. Porque a menos que el Señor regrese mientras vivamos, algún día no estaremos, mientras que nuestras posesiones materiales, sean pocas o muchas, quedarán atrás. Por lo tanto, depende de nosotros hacer ahora provisiones para las bendiciones que hemos recibido puedan ser una bendición para los demás y para el avance de la obra de Dios. Porque la riqueza no dura para siempre, dice Proverbios 27. ¿Por qué es importante entonces tener presente este pensamiento? Encauzar las cosas en la dirección correcta. Ahora veamos qué principios podemos extraer de los siguientes pasajes con respecto a nuestra actitud hacia el dinero. Voy a leer 1 Timoteo, 2 Corintios, Proverbios, Eclesiastés, varios versículos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, manténme con del pan necesario. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El dinero puede dominar poderosamente a los seres humanos, y esto ha llevado a muchos a la ruina. ¿Quién no ha oído hablar de gente que ha hecho cosas terribles debido al dinero?
aun cuando ya tenía mucho capital. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así, porque mediante el poder de Dios podemos vencer el intento del enemigo de tomar lo que debía ser una bendición, o sea, posesiones materiales, y convertirlas en una maldición. En el contexto de ser buenos mayordomos en preparación para la muerte, un peligro que enfrenta a la gente es que la tentación de acaparar posesiones ahora, tener, acumular, justificando esa acumulación con la idea de que, bueno, cuando muera, entonces puedo darlo todo. Aunque es mejor que gastarlo todo ahora, un multimillonario había dicho que sabía que había vivido bien solo si el cheque de su funeral es rechazado. Interesante. O sea que había dado todo. Podemos y debemos hacer algo mejor que eso. Leo este consejo inspirado. Vi que muchos se abstienen de dar para la causa y procuran acallar la conciencia diciendo que serán caritativos al morir. Ni siquiera se atreven a ejercitar fe y confianza en Dios, contribuyendo algo mientras tienen vida. Sin embargo, esa caridad de último momento no es lo que Cristo requiere de sus seguidores. No excusa de ninguna manera el egoísmo de los vivos. Aquellos que se aferran a su propiedad hasta el último momento, la entregan más bien a la muerte que a la causa. Continuamente se experimentan pérdidas. Los bancos quiebran y la propiedad se consume de mil maneras. Muchos se proponen hacer algo, pero dilatan el asunto y Satanás obra para evitar que los recursos entren del todo en la tesorería. Se pierden antes de ser devueltos a Dios y Satanás se regocija porque así ocurre. ¿Por qué debemos tener mucho cuidado en cómo justificamos el uso de cualquier bendición material que tengamos? Recordemos el principio, Dios es dueño de todo y somos responsables con lo que Él nos presta. Aunque es difícil saber cómo habría sido la vida en la tierra si los seres humanos no hubiesen pecado, una cosa podemos saber con certeza: no habría habido acaparamiento, codicia ni pobreza, cosas que han plagado nuestro mundo desde que existen los registros históricos. Nuestro sentido de propiedad de aquello por lo que hemos trabajado, y si lo que hicimos honestamente es legítimamente nuestro, es con todo una manifestación de vida en un mundo caído. Sin embargo, al final, independientemente de cuánto poseamos o no, hay un aspecto importante que siempre debemos recordar. Somos mayordomos y administradores de lo que Dios nos ha confiado. Es decir, en última instancia, Dios es el dueño de todo y es quien nos da vida, la existencia y la fuerza para obtener cualquier cosa. Es lógico entonces que cuando hayamos terminado con lo que Dios nos ha dado y hayamos cuidado de nuestra familia, le devolvamos el resto. Leo en este libro hermoso consejos sobre mayordomía cristiana, te lo recomiendo. Al dar para la obra de Dios nos estamos haciendo tesoros en el cielo. Todo lo que depositamos arriba está asegurado contra el desastre y la pérdida y está aumentando en valor eterno y perdurable. Y se registrará en nuestra cuenta en el reino de los cielos. Os amados, que hay muchas ventajas en dar ahora, mientras vivimos. Y estas son algunas. Número 1, el donante realmente puede ver los resultados de la donación. Un nuevo edificio en una iglesia, un joven en la universidad, una campaña de evangelización financiada y otras cosas. Número 2, el ministerio a la persona puede beneficiarse ahora cuando la necesidad es mayor. Número 3, no hay peleas entre familiares o amigos después de su muerte. 4, da un buen ejemplo de valores familiares, de generosidad y amor por los demás. La quinta razón, minimiza la consecuencia del impuesto al patrimonio. 6, garantiza que el donativo se haga a su entidad deseada sin interferencia de tribunales ni familiares descontentos. Y 7, demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo. Y por último, almacena tesoros en el cielo. Amados, la vida es un testamento vivo que comunica a las generaciones futuras el legado sagrado puesto en nuestras manos. En última instancia, todo lo que recibimos se lo devolvemos continuamente a Dios. Ellen White escribió 2 capítulos sobre este importante tema de la distribución de nuestros bienes en testimonios para la iglesia.
Allí tenemos un capítulo que se llama A Padres Ricos, tomo 3. Hay otro que dice Los Testamentos y Legados, tomo 4. Y también hay una parte que analiza la planificación patrimonial en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana. Pero ella también escribió esto. Aquello que muchos se proponen postergar hasta que estén por morir, si fuesen verdaderos cristianos, lo harían mientras están gozando plenamente de la vida. Se consagrarían ellos mismos y su propiedad a Dios. Y mientras actuasen como mayordomos suyos, tendrían la satisfacción de cumplir su deber. Haciéndose sus propios ejecutores, satisfarían los requerimientos de Dios ellos mismos antes de pasar la responsabilidad a otros. ¿Qué quiere decir esto? Haciéndose sus propios ejecutores. En un testamento habitual, el que hace el testamento nombra a un ejecutor o albacea para distribuir los bienes después de su muerte en consonancia con sus deseos expresados en el testamento. Y al convertirte en tu propio albacea, simplemente distribuyes tus bienes mientras vives. Y al hacerlo tendrás la satisfacción de ver los resultados y de saber que estás manejando adecuadamente los talentos que Dios te ha encomendado. Para el cristiano, la segunda venida de Cristo es la bendita esperanza. Todos hemos imaginado lo asombroso que será ver a Jesús viniendo en las nubes de los cielos. Estamos ansiosos de escuchar de sus labios las palabras, bien hecho, buen siervo fiel. Pero, ¿y si debemos pasar al descanso antes que Jesús regrese? Si hemos seguido su voluntad revelada, ahora podemos tener la satisfacción de ver que la obra avanza gracias a nuestros esfuerzos. Sabiendo que gracias a nuestro plan patrimonial, la obra continuará después de que no estemos. Aunque ahora podemos hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué eso no es lo mismo que tratar de conseguir o incluso comprar tu camino a la salvación? Si bien debemos ser generosos al dar de lo que tenemos ahora, también debemos ser sabios. ¿Cuántas veces hemos escuchado especialmente a los que ponen fechas y hay anda gente ahí que anda a la luz de sus propias chispas en misterios que ellos mismos crean, pidiendo dinero para tal cual acontecimiento que va a suceder tal o cual fecha? Y como nuestro dinero sea inútil para entonces, dicen mejor que lo enviemos a su ministerio ahora. Hay gente que vive de eso. Son zánganos y gente que vive como murciélagos chupando de los otros, totalmente desconectado del pueblo de Dios, sino conservando su avaricia. ¿Cómo podemos nosotros prevenir que estas cosas ocurran? Y usar nuestro dinero a una hora para la causa de Dios en una forma como corresponde. Bueno, el testamento es la solución. Y hablando de testamento, este es el consejo que se nos da. Los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive. En verdad, los siervos de Dios deben hacer sus testamentos cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios. Deben ordenar su propiedad de manera que puedan dejarla en cualquier momento. Y muchos manifiestan una delicadeza innecesaria al respecto, elaborar un testamento. Pero este deber es tan sagrado como el de predicar la palabra para salvar almas. ¿Por qué es importante entonces planificar y hacer arreglos de antemano? Especialmente en lo que respecta a la propiedad, con el fin de que podamos estar listos para dejarla en cualquier momento. La redacción de un testamento, ¿en qué sentido es un deber tan sagrado como el deber de predicar la palabra para salvar almas? ¿Te has preguntado eso? Dios nos ayuda a mirar más allá de esta vida. Hay una eternidad por delante, hermano y hermana. Sigamos el consejo de Dios y estaremos en camino seguro. Planifiquemos ahora para vivir sabiamente, pero también al despedirnos de este mundo. ¿Quién se quedará con eso? ¿Es el dueño, su obra? ¿O lo llevará el gobierno o alguna otra entidad? ¿O tal vez hijos que no aman a Dios? Por eso, hermanos, tenemos que planificar nuestro presente y nuestro futuro. Esto es parte del cristianismo. Por eso Jesús habló más de dinero que cualquier otro tema, porque sabe que allí el dinero puede fomentar el egoísmo, la avaricia, la codicia, o puede ser una plataforma de servicio, de amor, de caridad, de beneficencia y de avance de la obra. Oremos, Padre Celestial. Gracias que nos das consejos apropiados en tu palabra. Estos temas nos ayudarán a
pues a ver y a evaluar qué estamos haciendo. Si algo hemos estado haciendo, fallando, perdónanos. Queremos realinear nuestra vida, nuestras propiedades, nuestros planes a lo que tú nos presentas y nos has revelado. Sabemos que tus consejos son los mejores. Desarraiga de nosotros el egoísmo, danos el altruismo y que ponamos las cosas del reino en primer lugar. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida y también tenemos Lecciones de Vida Light, que en 3 o 4 minutos resumimos la lección de la semana. Invita a otros a sintonizar este canal y tú mismo transfórmate en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Este es el mensaje de este libro. Él te ama más de lo que puedes imaginar y ha decidido compartir la eternidad contigo. Y vamos a un viaje, el viaje hacia la eternidad, hacia la vida eterna. Y para eso necesitamos un buen GPS. La Biblia es nuestro GPS y Jesús es nuestro guía. Maranatá.